El operativo más peligroso del cártel no es quien cruza la frontera, es quien decide quién puede cruzarla, quien firma los papeles y deja pasar los vehículos sin hacer preguntas. Phoenix, Arizona, 4:47 de la madrugada. El aire del desierto aún cortaba con ese frío seco que precede al amanecer, cuando 3 camionetas negras salieron de la Interestatal 10 y se deslizaron en silencio hacia el complejo residencial de Desert Ridge. Sin sirenas, sin luces intermitentes. Solo el murmullo grave de los motores rompiendo la calma de un vecindario que todavía creía estar dormido. Detrás de esos cristales polarizados viajaban órdenes federales selladas, acusaciones bajo secreto de sumario y hombres silenciosos que habían esperado meses enteros para llegar a este minuto exacto. Durante 3 segundos interminables no se movió nada salvo el viento nocturno y las ruedas girando sobre el asfalto. El objetivo no era una casa de seguridad del narco, no era un depósito abandonado en las afueras, era una residencia de estuco de 2 plantas al fondo de una calle sin salida. Era el hogar del juez Ethan Calder. A las 4:52 de la mañana los agentes del FBI golpearon la puerta principal con tanta fuerza que toda la fachada pareció temblar. La madera de roble no crujió. Explotó hacia adentro en una lluvia de astillas y fragmentos de vidrio bajo la luz del porche. Las linternas tácticas atravesaron la oscuridad como bisturís de luz, trazando los contornos de una vida que se suponía respetable. Consola de caoba, alfombra tejida a mano, fotografías familiares de vacaciones en la playa y ceremonias de graduación. En la pared un título de Derecho de la Universidad de Georgetown. Junto a él un juramento enmarcado de defender la Constitución de los Estados Unidos. Lo que encontraron adentro no fue evidencia. Fue un imperio construido sobre expedientes judiciales, órdenes de la corte y llamadas susurradas desde teléfonos cifrados, todo coordinado por un hombre que nunca debió ser tocado. El vestíbulo de entrada parecía la casa de cualquier magistrado respetado. Muebles de caoba con diplomas universitarios colgados en marcos de madera oscura. Un retrato familiar sobre la chimenea con sonrisas congeladas en perfecta simetría. Pero el sótano contaba otra historia completamente distinta. Escalones de concreto con pintura descascarada en las paredes y las linternas abriendo un túnel estrecho de luz mientras los agentes descendían en fila india con las botas resonando en cada peldaño y la respiración ajustándose al ritmo de la tensión. Al fondo los esperaba una puerta reforzada con acero equipada con cerradura biométrica y un sistema de ventilación industrial que no tenía razón de existir en una vivienda familiar. Cuando la amoladora mordió el metal, el sonido fue puro hierro contra hueso. Las chispas iluminaron el pasillo como una antorcha de soldadura encendida dentro de un ataúd. Cuando finalmente cedió el Somos, selló lo primero que los golpeó fue el aire. Químico, penetrante, sintético. No era olor a polvo acumulado, sino a algo fabricado, calibrado, letal. Adentro estanterías industriales de pared a pared. Paquetes sellados al vacío apilados con la precisión de un almacén, no de una residencia privada. 35 kilogramos de fentanilo suficiente para matar a 17 millones de personas. 10 kilogramos de heroína prensada en ladrillos sellados con el logo del cártel CJNG. Un escorpión enrollado alrededor de una daga levantada en desafío. Cada ladrillo era una sentencia. Cada etiqueta un aviso de muerte esperando un nombre, un barrio, una familia enlutada. Esto no era la casa de un juez. Esto era un nodo de distribución construido bajo los pies del mismo hombre que había jurado mantener el veneno fuera de su ciudad. Si aún estás viendo esto, dale me gusta y comenta justicia o silencio, porque apenas estamos comenzando. En el vestidor detrás de una fila de trajes a medida y corbatas de seda, los agentes encontraron un panel falso de madera y la caja fuerte Mosler oculta detrás. Adentro $5.600.000 en efectivo, agrupados en fajos compactos de 50.000 cada uno. 3 teléfonos encriptados, uno todavía tibio por uso reciente, y un libro de contabilidad encuadernado en cuero, del tipo que usan los jueces para tomar notas, no para registrar crímenes. Números de casos judiciales, fechas, cantidades en dólares, todo escrito con tinta roja que sangraba ligeramente sobre el papel. Un agente fotografió una página
y la leyó en voz alta. KCCR 2023-08-471 retrasado, 90 días, $320.000. KCR 2024-00-187 orden bloqueada, $410.000. Cada línea no era solo corrupción, cada línea era un cargamento que logró pasar. Sin gritos, sin advertencias, solo el peso frío de lo que ya habían descubierto. A las 5:14 de la mañana, el juez Ethan Calder fue arrestado en su propia habitación, todavía vistiendo pijama de seda. Su esposa permaneció congelada en el umbral de la puerta con las manos temblando. Sus 2 hijas de 9 y 12 años nunca bajaron las escaleras. El hombre que había sentenciado a cientos ahora enfrentaba una condena propia. Pero esto no era el final de la historia. Era la grieta que reveló los cimientos podridos debajo. La operación Puerta del Desierto no fue una sola redada. Fueron 8 estados, 14 operativos simultáneos, 27 funcionarios esposados, $162 millones incautados. A las 6:30 de la mañana, un mensaje encriptado salió desde la sede del FBI en Washington, D.C. Una sola línea de texto, 4 palabras que habían sido ensayadas durante meses. La puerta está abierta. Ejecuten todas las órdenes. 14 objetivos, entrada simultánea. En un teléfono confiscado extraído de la caja fuerte del juez Calder, pantalla parpadeó cuando la señal relay empujó esa orden a través de canales blindados en Phoenix, en Albuquerque, en El Paso y Las Vegas. Dispositivos en silencio se encendieron dentro de autos sin identificación y oficinas de campo vibrando contra chalecos tácticos y mesas de comando. Sin discursos, sin charlas motivacionales. 14 cronómetros comenzaron la cuenta regresiva. Solo la luz verde que habían estado esperando. Lo que sucedió a continuación no pareció una sola operación. Pareció un sistema entero despertando al mismo tiempo a lo largo de 8 estados en 14 minutos. Phoenix, 6:07 de la mañana. Agentes del FBI se movilizaron hacia el piso 12 de una torre de cristal en el centro. 3 camionetas negras vaciándose directo en el vestíbulo y subiendo hacia la oficina de la fiscal adjunta Rachel Vogue. 89% de tasa de condenas. Paneles, conferencias, perfiles en revistas jurídicas. Una estrella en ascenso cuya firma enviaba narcotraficantes a prisión y cuyos alegatos finales eran citados en facultades de derecho de todo el estado. Se suponía que ella debía estar de pie junto a los agentes en las conferencias de prensa, no sentada en su escritorio, cuando la puerta explotó hacia adentro. Pero cuando los agentes abrieron el cajón de su escritorio, la historia cambió por completo. $180.000 en efectivo. Fajos de billetes de 100 atados con ligas contados y listos para usar. Y un teléfono desechable. La pantalla todavía tibia llena de mensajes trazando corredores seguros a lo largo de la Interestatal 10. Y 10 despejada de 2 a 4 de la madrugada jueves. Cargamento confirmado. Tucson a Phoenix. 40.000 transferidos. Ruta protegida. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, su diploma enmarcado de Georgetown observaba desde la pared en silencio inmóvil. La mujer que construyó su reputación cerrando rutas para el veneno era quien silenciosamente despejaba los carriles por los que el cártel pagaba. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima parte de esta investigación. El Paso, 6:09 de la mañana. Agentes de ICE se movilizaron hacia una casa tranquila de estuco en las afueras de la ciudad. Visión nocturna verde intercambiada por el blanco duro de las linternas tácticas. Adentro vivía el supervisor de patrulla fronteriza Miguel Santos, veterano de 16 años. Reconocimientos por interceptar correos del cártel en el puesto de control de Nogales. Su foto en carteles de reclutamiento, vendiendo la idea de una línea limpia en la arena. Pero su garaje contaba una historia diferente. Detrás de tambores de aceite cuidadosamente apilados, la bota de un agente pateó y el metal sonó hueco. Cuando apartaron el tambor a un lado, ladrillos envueltos en plástico se derramaron sobre el concreto. 47 kilogramos de metanfetamina sellados con el mismo logo del escorpión encontrado en el sótano de Calder. Machenterim, una mesa de trabajo junto a una foto enmarcada en uniforme, encontraron un cuaderno de contabilidad de cuero.
Fechas, placas de matrícula, referencias de puntos de control, columnas de envíos anotados como inventario. Junto a varias entradas, una palabra repetida con la misma letra redondeada. Despejado. El hombre que detenía drogas en la frontera era quien las dejaba pasar. Albuquerque, 6:11 de la mañana. Agentes de la DEA rodearon una casa beige al final de una calle cerrada tranquila. Adentro vivía el suboficial Liam Cross, unidad de narcóticos, 12 años en la fuerza. El hombre que redactó los protocolos de manejo de evidencia de drogas del condado. Aquel a quien otros oficiales llamaban cuando no estaban seguros de cómo proteger un caso. Su lenguaje en los informes era impecable. Sus registros de cadena de custodia herméticos. En el papel él era el cortafuegos. Pero su sótano contenía algo que nunca debió existir. Un casillero de evidencia policial. No en una instalación segura, en una vivienda privada. Adentro cocaína, heroína, fentanilo, todo catalogado, todo sellado en bolsas oficiales de evidencia, completas con números de caso y firmas. Cada etiqueta rastreaba hasta incautaciones que habían desaparecido del almacenamiento del condado. Esto no era un alijo de un policía corrupto robando migajas. Esto era inventario organizado preservado. El hombre que protegía la evidencia estaba operando una red de reventa. Y a lo largo del suroeste, el patrón se repitió. California, Texas, Nuevo México, Nevada, Colorado, Utah, Oklahoma, Arizona. Placas cayendo, puertas derribadas, bolsas de evidencia llenándose. 14 objetivos en 14 minutos. Para el amanecer los números eran abrumadores. 27 funcionarios arrestados. 2.3 toneladas de drogas sintéticas incautadas. 162 millones de dólares en activos congelados. 419 vehículos confiscados. 83 propiedades allanadas. 17 oficiales portuarios detenidos. Pero el conteo real aún no había comenzado. 18 meses antes, los arrestos que sacudieron el suroeste comenzaron con un sonido que la mayoría de la gente nunca nota. Un clic en una línea intervenida dentro de un laboratorio sin ventanas en cuántico. Era septiembre de 2022. Una intercepción de la DEA marcó una llamada nocturna entre un teniente del CJNG en México y un contacto desconocido en Phoenix. El lado del cártel hablaba en jerga y códigos. La voz de Phoenix no. Hablaba en lenguaje legal. Citaba la regla 16 de plazos de descubrimiento, relojes de juicios rápidos. No ofrecía drogas ni armas. Ofrecía manipulación de calendarios judiciales, retrasar esta comparecencia, detener esa orden, enterrar una moción en la página 6. En una forma de onda brillante, un analista aisló la voz, la pasó por bases de datos federales y observó aparecer un nombre en la pantalla. Juez Ethan Calder. Pero dentro de ese laboratorio nadie dijo «caso cerrado». Escribieron una frase en la pizarra debajo de su foto. Punto de entrada. Por primera vez percibieron una red completa. La unidad de crímenes financieros del FBI extrajo cada transacción vinculada al nombre de Ethan Calder. Cada cuenta con su número de seguro social. Cada LLC que había tocado alguna vez. Cada tarjeta deslizada en su hogar. 8 meses de vigilancia se convirtieron en un patrón revelador. Transferencias offshore desde empresas fantasma en Panamá, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Compras de propiedades realizadas a través de LLCs que no habían existido 2 años antes. Honorarios de consultoría transferidos a miembros de la familia por trabajos que nadie podía documentar. Pagos de matrícula y becas educativas desde una fundación de la que nadie había oído hablar 3 años atrás. Pero Calder no era el único recibiendo pagos. Cuando los investigadores superpusieron su red sobre datos de nómina federal, 26 nombres más se iluminaron en la pantalla. Fiscales adjuntos, suboficiales del condado, oficiales portuarios, supervisores, en puntos de control fronterizos. Gente a cargo de decir sí o no. Todos conectados. Todos repentinamente ricos de formas que sus salarios no podían explicar. Todos muy interesados en portafolios inmobiliarios, billeteras de criptomonedas y fondos futuros para sus hijos administrados por la misma fundación silenciosa. El cártel no solo había comprado a un juez o un policía o un funcionario. Habían construido un ecosistema financiero completo, una economía sombra alimentándose de las mismas instituciones destinadas a detenerlos.
Comparte este video si crees que la verdad debe conocerse. Pero el dinero solo no mueve drogas. Necesitas infraestructura. Necesitas un sistema. Y lo que la Operación Puerta del Desierto descubrió fue una obra maestra de logística criminal. Así es como funcionaba. Paso 1: el cruce. Camiones del cártel rodaban hacia Nogales, Arizona. El supervisor de patrulla fronteriza Miguel Santos estaba en la puerta. Sin inspección secundaria, sin demora. Tiempo promedio de cruce, 4 minutos. Cada búsqueda omitida era una luz verde que valía decenas de miles de dólares. Paso 2: la escolta. Una vez cruzado el camión, se deslizaba en un convoy de vehículos registrados al Departamento de Adquisiciones de la ciudad de Phoenix. En papel, entregas municipales. En realidad, fentanilo viajando bajo la sombra de logos de la ciudad. Los contratos, las placas, las tarjetas de combustible organizadas por la oficial de adquisiciones, Elena Vázquez. Paso 3: el almacenamiento. El convoy terminaba en un depósito propiedad de una empresa fantasma con una licencia comercial impecable de la ciudad aprobada y firmada por el juez Ethan Calder en persona. Paso 4: la protección. Si algún grupo de trabajo local comenzaban a hacer preguntas, la fiscal adjunta Rachel Bogg manejaba el papeleo. Órdenes de allanamiento retrasadas, evidencia suprimida, casos silenciosamente desestimados. Esto no era un anillo de drogas escabulléndose del gobierno. Esto era infraestructura gubernamental reutilizada como tubería de narcotráfico con un cliente del cártel. Mientras el sistema funcionaba con precisión quirúrgica, el costo humano estaba explotando. Las salas de emergencia de Phoenix trataron 432 casos de sobredosis en los 6 meses previos a las redadas. 87 de esos pacientes nunca volvieron a salir caminando. Las pastillas no parecían drogas de la calle, parecían medicina. Mismo color azul, misma marca impresa, mismo frasco, a prueba de niños. Los padres revisaban la etiqueta. Los abuelos las colocaban junto a sus prescripciones nocturnas. Los entrenadores las guardaban en los casilleros del equipo. Pero no eran analgésicos. Cada tableta llevaba suficiente fentanilo para detener un pecho que respira en segundos. Y estaban en todas partes. Estacionamientos de escuelas secundarias, dormitorios universitarios, asilos de ancianos donde pacientes mayores pensaban que estaban tomando lo que el doctor ordenó. Cada funeral silencioso, cada foto de anuario doblada, cada cama vacía en un dormitorio o una guardería. La tubería que el juez Ethan Calder protegió no solo movía producto, entregaba muerte a personas que nunca pensaron que estaban tocando drogas en absoluto. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios y comparte si esto te impactó. Abril de 2024. 18 meses de vigilancia, intervenciones telefónicas y noches sin dormir, finalmente se convirtieron en acusaciones formales impresas con tinta negra sobre papel blanco. Un gran jurado federal acusó a los 27 acusados de conspiración para distribuir narcóticos, crimen organizado bajo la ley RICO, obstrucción a la justicia y lavado de dinero. Era la forma legal de decir algo simple. No solo miraste hacia otro lado, ayudaste a construir la máquina. El juez Ethan Calder enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su lectura de cargos no argumentó, no golpeó la mesa, no miró hacia la galería. Se sentó en un traje arrugado que ya no le quedaba bien, mirando fijamente un punto en la mesa de la defensa, mientras su abogado alegaba que había sido coaccionado por amenazas del cártel, que su familia había estado en peligro, que no había tenido otra opción. Entonces, los fiscales presentaron las pruebas. $5.600.000 en efectivo fotografiados, donde habían sido encontrados en su caja fuerte del vestidor. 35 kilogramos de fentanilo, 10 kilogramos de heroína. El libro de contabilidad de cuero escrito con su propia letra. Cuando el nuevo juez leyó los cargos en voz alta, su voz resonó contra el mármol y la madera oscura como una grieta atravesando piedra. Se le dio poder para proteger, dijo. En lugar de eso, vendió ese poder a quienes destruyen. Calder no levantó la vista. Afuera, el fiscal general de los Estados Unidos se acercó a un podio frente a un muro de placas y banderas. Restauraremos la confianza, reconstruiremos las instituciones, protegeremos a las comunidades. La tríada sonaba fuerte en el micrófono, pero las palabras no borran un asiento vacío en la mesa del comedor.
Al otro lado de la calle un padre estaba detrás de las barricadas sosteniendo una foto enmarcada de su hija de 14 años. 6 meses antes, ella tomó una pastilla falsificada para una lesión deportiva y nunca despertó. No gritó, no cantó consignas. Solo sostuvo la foto apretada contra su pecho hasta que sus nudillos se volvieron blancos. La fotografía decía todo lo que ninguna sentencia podría decir. La Operación Puerta del Desierto incautó 2,3 toneladas de narcóticos. Fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína. 162 millones en efectivo y activos. 340 armas de fuego incluyendo rifles de grado militar. Más de 400 piezas separadas de evidencia vinculando a funcionarios públicos con operaciones del cártel. En el papel fue un éxito. Pero los números no miden la traición. Las personas que juraron defender la ley se habían convertido en arquitectos de su colapso. Las salas de justicia destinadas a impartir justicia se habían convertido en líneas de ensamblaje de veneno. Las placas destinadas a proteger habían sido tratadas como licencias para matar por contrato. Los juicios tomarán años, las apelaciones seguirán, se redactarán nuevas políticas, se anunciarán nuevos grupos de trabajo, se harán nuevas promesas. Pero en algún lugar entre la toga de un juez y el libro de contabilidad de un cártel, una pregunta más profunda espera una respuesta. ¿Cómo reconstruyes la confianza en un sistema que casi te mata? Porque al final las leyes son solo tinta y papel. El verdadero escudo son las personas que exigen más, que se niegan a mirar hacia otro lado, que preguntan juntas una pregunta difícil. ¿Cuánta traición es demasiada para perdonar? En los meses transcurridos desde la Operación Puerta del Desierto, los titulares han seguido adelante, pero la herida no ha cerrado. Auditorías financieras obligatorias para jueces federales, verificaciones mejoradas para fuerzas del orden en regiones fronterizas, paneles de supervisión independientes para revisar la conducta de los fiscales. En el papel suena como progreso, en realidad sigue siendo solo papel. Porque la pregunta no es si el sistema falló, todos saben que lo hizo. La verdadera pregunta es, ¿qué tan lejos llegó la podredumbre antes de que alguien lo notara? ¿Cuántos jueces Calder siguen ahí vistiendo togas y hablando en el lenguaje de la justicia? ¿Cuántas salas de tribunal ya están comprometidas antes de que un solo testigo suba al estrado? ¿Cuántas placas siguen prendidas en uniformes que en secreto pertenecen al dinero del cártel? ¿Cuántos cargamentos se están moviendo esta noche a través de corredores legales escoltados por placas, gubernamentales y protegidos por firmas oficiales? Desde marzo de 2024 se han realizado 19 arrestos más en casos conectados. 48 millones de dólares en activos del cártel han sido rastreados hasta funcionarios estadounidenses. 7 investigaciones federales sobre corrupción judicial siguen abiertas en todo el país. El mapa sigue expandiéndose. La red sigue creciendo. Cada nueva línea en el gráfico es otro lugar donde la confianza se rompió antes de que alguien viera la grieta. En Phoenix, la antigua sala del juez Ethan Calder está sellada. Su placa de identificación arrancada de la pared, su mazo etiquetado embolsado y guardado como evidencia. Pero a lo largo del suroeste, las salas de justicia todavía abren cada mañana. Se llaman nuevos casos, se juran nuevos juramentos. Y en algún lugar ahora mismo, un teléfono se está iluminando con un mensaje encriptado haciendo una pregunta simple. ¿Puedes despejar el camino? Alguien dirá que sí. Alguien fingirá que nunca lo escuchó. Esto no es solo una historia sobre un juez corrupto. Es una historia sobre traición, cuando personas a quienes se les confió poder eligen ganancias sobre principios, cuando la justicia se convierte en una transacción. Entonces aquí está la pregunta. ¿Exigimos responsabilidad o aceptamos que algunas puertas permanezcan cerradas? Si esto importa, dale me gusta, comenta, actúa responsabilidad o silencio y comparte. Phoenix fue una ciudad. La próxima semana el cargamento del senador. El operativo más peligroso del cártel no es quien cruza la frontera, es quien la controla.